Continuamos con los comentarios en el Sol de la Mañana. Buenos días, Eury. Buenos días. Gracias al Dios Todopoderoso Jesús, mi Señor, mi Salvador y mi guía. Y como siempre inicio con la palabra de Dios. Segunda de Corintios 1, versículos 3 y 4. Bendito sea el Dios Todopoderoso y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es un Padre misericordioso y un Dios que siempre nos da consuelo. Nos da consuelo en nuestro sufrimiento para que también nosotros podemos consolar a quienes sufren, dándole a ellos el mismo consuelo que Dios nos da a nosotros. Y empiezo con este versículo, precisamente expresando nuestra solidaridad y dándole todo el consuelo del Señor, así como nos da a nosotros en situaciones difíciles, al doctor Leonel Fernández y a toda su familia ante la pérdida de doña Yolanda. Todos los que conocemos al doctor Leonel Fernández desde hace mucho tiempo, sabemos esa relación extraordinaria que tenía con su madre. Para todos los hijos, su madre siempre es la mejor, y esa relación, esa pérdida es una de las más dolorosas que puede tener una persona. Para alguien perder su madre o perder un hijo es una cosa muy fuerte que afecta sensiblemente. Y en el caso del doctor Leonel Fernández, como muy bien decía Julio, cuando hablaba de la biografía de esta extraordinaria mujer, doña Yolanda Reina, ella fue el soporte fundamental de sus hijos, se dedicó completa y absolutamente a ellos, formándolos, no solo garantizando su crecimiento y su preparación, sino llenándolo también de valores, que es un elemento sumamente importante en una familia, sobre todo viviendo en Estados Unidos, una sociedad que es tan complicada, tan difícil para la formación de un joven, como fue el caso del presidente Fernández y su hermano Delcio, en la etapa definitoria de su personalidad, en la etapa fundamental de su preparación. Y doña Yolanda fue ese soporte en todos los órdenes, un soporte de afecto, de cariño, un soporte económico, pero sobre todo un soporte de valores. Doña Yolanda supo sembrar valores en sus hijos y en todos sus descendientes, sus nietos. También ahí vemos a Omar Fernández, a Nicola, todos que de alguna manera expresan en aspectos de su vida lo que representó su abuela, lo que representó la madre del presidente Fernández. Así que toda nuestra solidaridad en este momento al presidente Fernández, que se sienta profundamente satisfecho, aunque está con mucho dolor en este momento, pero profundamente satisfecho de todo este tiempo que Dios le permitió estar con su madre, de todo lo que ella hizo, de todo lo que ella dejó y el legado que ella dejó para todos, para el presidente Fernández y para toda la familia. Ese legado será un legado permanente de caminar firmes en el sendero correcto, multiplicando los valores que ella le enseñó y sobre todo siempre siendo solidario con los demás y aportando para que las cosas caminen de la forma más correcta. Así que nuestra solidaridad, doctor Leonel Fernández y toda la familia de doña Yolanda Reina. Miren, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo da un informe, Julio daba los detalles de eso. Yo quiero ver algunas otras cosas de este informe. Lo primero que a mí particularmente me llama la atención es lo siguiente. Yo veo el cuadro que publica el Ministerio de el empleo por sectores económicos y me llama la atención que la mayor cantidad de empleos, o sea, el cuadro empieza con la administración pública. 570.261 empleados tiene la administración pública. O sea, es el sector que más empleos tiene. Entonces, reitero, me llama la atención que el gobierno no haya pensado, evaluado ni proyectado un aumento de sueldo para el sector público. Y peor todavía, como dijo el ministro de Economía, que lo supeditara a una reforma fiscal, sabiendo que si lo supedita a una reforma fiscal es muy difícil que pueda hacerse. Entonces yo eso de verdad que no lo entiendo. Muchos me dirán, no, pero el problema es que el gobierno no tiene dinero. Es verdad, el gobierno no tiene dinero, pero tiene que resolver cosas. Y hay formas de buscar salidas a esta situación. Si tal vez no sea un aumento de salario tan grande, ni siquiera a todo el mundo, porque ha sectorizado el incremento de los salarios. Entonces, en el sector público puede hacer lo mismo. Un porcentaje para los que están ganando menos, un porcentaje menor para los intermedios y un porcentaje mucho menor para los más altos salarios. Pero la lógica elemental desde el punto de vista
de un sentido justo, y siempre hablo de justicia, de parte del gobierno, es que si está propiciando que el sector privado se sacrifique haciendo un aumento de salario, el primero que debe mostrar el espíritu de sacrificio es el gobierno. ¿Con quién? No es solamente con muchas obras que se hagan, es con los servidores públicos. Yo estoy de acuerdo que se gaste todo el dinero del mundo invirtiendo para construir todas las obras que usted quiera, pero esas obras no son más importantes que los seres humanos. Lo más importante en cualquier proceso que se trate, sea un proceso productivo de construcción, sea un proceso de servicio, y en este caso los servidores públicos dan servicio, lo más importante es quién lo ofrece. No es el servicio en sí, es quién lo ofrece. Es la persona, es el trabajador, es el empleado. Eso es lo más importante. En una empresa, eso es lo más importante. En el gobierno, eso es lo más importante. Empezando por el presidente de la República, que es un servidor público. O sea, el presidente no está por encima de nadie, es un servidor público. Tiene más responsabilidades y más nivel en el sentido del ejercicio de sus funciones. Pero todos los servidores públicos tienen el mismo nivel ante la justicia, ante las medidas que deben tomarse, y en este caso es lo primero que veo como que no se corresponde con la evaluación que hizo el gobierno. Lo segundo, el nivel de desempleo dice, ¿verdad?, que ha seguido, a pesar de que ha mostrado una especie de crecimiento relativo en los últimos meses, todavía sigue en baja, y es lógico entenderlo. Y más por la situación que han vivido las empresas fruto de la pandemia. Yo no me canso de decir que los efectos económicos de la pandemia van a ser peores, más profundos y probablemente en mayor dimensión que los generados desde el punto de vista médico. Ya gracias a Dios, en términos de salud, tenemos la vacuna, que es una salida eficaz, que es una salida importante, que todos debemos vacunarnos para lograr la inmunización colectiva y que empecemos ya a resolver. Se nos quedará, como dijo el presidente, el COVID se va a quedar mucho tiempo, pero ya con la vacuna por lo menos sabemos cómo enfrentarlo y cómo irlo deteniendo. Pero en el caso económico, los resultados, las consecuencias graves empiezan ahora y no han llegado las más graves. O sea, lo que pasó, una economía prácticamente cerrada en el mundo, y en el caso de la República Dominicana también, porque somos parte del mundo, lo que sucedió en la etapa difícil de la pandemia de salud, ahora es que se van a ver los resultados graves de esa situación. Más graves todavía si no sabemos enfrentarlo correctamente. Entonces, el gobierno plantea, da una relación de cómo ha ido decreciendo el empleo. Porque, señores, miren, uno de los retos de este gobierno va a ser la creación de empleo, es decir, evitar que el desempleo continúe creciendo, primera etapa. Y la segunda, tratar de crear nuevos empleos. La primera es esa. La pandemia llevó a que mucha gente fuera frenada por la situación de que no había actividad. Pero ahora la actividad económica genera otro elemento que lleva, lo he dicho también en varias ocasiones, al incremento del desempleo. ¿Cuál es? La mayor parte de las empresas, y reitero, las pequeñas, micros empresas, pasaron por una situación tal con la pandemia que económicamente la dejaron desvertebrada, la dejaron camino a la crisis, la dejaron con una situación muy difícil. Unido a esto ahora, ¿verdad? Aunque ayer el doctor Alburquerque daba algunas relaciones de que algunas podrán ser, sobre todo las pequeñas, tal vez en términos de empleo podrán tener un respiro, pero tienen, aparte de eso, situaciones especiales que no tienen que ver nada más con el incremento de salario. Y yo reitero, o sea, una pequeña y microempresa sigue teniendo más alto ahora, más alto que cuando la pandemia, si tiene un local, sea el pago de la renta o el pago del préstamo de ese local. La seguridad social. Internet, que es ahora un servicio que obligado, todo el mundo tiene que tenerlo, porque es una de las formas hasta de hacer negocios, de vender, de comprar y de comunicarte. Y mientras más lo usas, más pagas. Luz. Es decir, hay una serie de elementos que para las pequeñas y medianas empresas, yo reitero, si no hay un plan especial para ellas, va a llevar a que se incremente el desempleo en la República Dominicana. Es decir, que la meta que tiene el gobierno de crear más empleo se puede revertir, no solamente de no crearlo, sino de aumentar el desempleo. Y ojalá, no me voy a cansar de decirlo, y muchos me dirán, pero bueno, que el gobierno, como me dijo alguien, no, pero el gobierno ha destinado más de 100 mil millones de pesos para las pymes.
Eso es relativo. No es verdad que... O sea, es verdad que ha dispuesto del encaje legal, y sobre todo porque el Banco Central está tratando de tapar muchos parchos, pero no es cierto. Y todo el mundo lo sabe que es así. Y las pymes, las asociaciones que trabajan con las pymes lo saben. Y han estado pidiendo a los sectores bancarios privados y al banco estatal, que también es privado, pero que tiene una connotación estatal, que diera más facilidad en ese aspecto, porque ciertamente, señores, esos 100 mil millones no han llegado. Los 130 mil, los 140 mil millones no es verdad. Y cuando uno lo analiza se da cuenta que no es cierto. Han estado dispuestos, pero no han estado siendo realmente utilizados. Porque por una lógica elemental, señores, una gente que tiene toda esta realidad que yo he planteado de las pymes, no es verdad que se va a meter en un préstamo que tampoco puede pagar. Sobre todo porque, aunque dicen que las tasas son de que un 8 y un 10, no es verdad tampoco. No es cierto. Ojalá pudieran llamar durante el programa. Yo he hablado con mucha gente de la pyme. Cuando van a pedir préstamo, lo primero es que le piden la misma condición igualita. Y segundo, le meten un préstamo que no es verdad que le dan un 8, no es verdad. Entonces, yo reitero que el presidente, el gobierno, el área económica, el área sobre todo del Banco del Estado, tiene que habilitar un corredor especial para las pymes, como hizo el gobierno de Biden en Estados Unidos. Como cogemos muchos modelos de Estados Unidos, vamos a tomar un modelo para la República Dominicana también. Es decir, debe haber por lo menos un tiempo en que pequeñas y micro, sobre todo pequeñas y micro, porque ya la mediana con la reclasificación tienen una situación más especial, pero las pequeñas y micro, aparte de lo que está haciendo Promipyme, porque yo digo lo de Promipyme es muy bueno, pero es muy pequeño el margen que puede afectar, o sea, la cantidad de empresas que puede ayudar Promipyme es muy poca. Entonces, para las otras tiene que haber un plan especial de accesar al crédito con tasa baja y rápido. Tasa baja y rápido, con respaldo del gobierno para revitalizarlo y evitar que el desempleo siga creciendo. Porque por más que nosotros querramos, por más que el gobierno quiera, por más que se haga esfuerzo en sentido general de dinamizar la economía y de lograr un crecimiento entre un 7 y un 10, lo que usted quiera, si a ese sector usted no lo auxilia, usted no le da un plan especial para ellos, todo eso que se pueda mostrar de crecimiento general se cae en ese aspecto. Magín, el exdirector, Magín Díaz, el exdirector de Impuestos Internos, en un artículo que publicó hace unos días, decía que en República Dominicana se puede dar un crecimiento, generalmente se da un crecimiento tipo B cuando se sale de la crisis, tipo B corta, B pequeña, y es que de una crisis va ampliándose y creciendo la economía. Pero dice él que puede ser que en este caso, si no sabemos, y yo estoy de acuerdo con él en torno a eso, tal vez nos lo explicará la semana que viene cuando él esté con nosotros, él dice que ahora puede darse un crecimiento tipo W. ¿Qué es un crecimiento tipo W? Algunos sectores que crecen, pero que se queda abajo una parte importante de sectores que no pueden salir de la crisis. W o V. V, exacto, W, ahora le dice V. V, sí. Ahora le dice la Real Academia de la Lengua que es V y V. Le han cambiado los sonidos. Exacto, pero que la gente entienda, W o V. Entonces, ¿qué significa eso? A mí me cuesta decir V. Y a mí también me cuesta. Y que ya la doble L no existe, ahora ya no se quitan la doble L y la CH, porque es verdad, son dos letras en una, pero bueno, lo discutimos después. Miren, entonces, ¿qué sería ese crecimiento W o V? Que en la base se van a quedar rezagados muchos sectores importantes porque no tienen auxilio, porque no pueden hacerlo, porque no salen beneficiados de la crisis o porque no ha habido una ayuda de parte del gobierno para poder auxiliarse en torno a eso. Y unido a esto, señores, ustedes saben que este anuncio de aumento salarial ha provocado un efecto en muchas empresas y en la sociedad de aumento de la inflación. Muchos sectores que van a tener que hacer aumentos en sus empresas se lo pasan al producto. Y muchos servicios de gente que aunque no tenga que hacer ese aumento, lógicamente incrementa los precios. Es decir, que también esta decisión del gobierno va a tener como correlato, que ojalá las medidas puedan paliarlo, pero en términos concretos inmediatos, ahora mismo usted va a cualquier servicio, a cualquier sitio que usted tradicionalmente estaba viendo, y usted va a ver que todo el mundo ha aumentado, se ha incrementado.
todo el mundo lo ha incrementado y es lógico que hacerlo. Dicen los economistas de forma tradicional que cualquier incremento de salarios provoca inflación. Lógicamente, eso es en sentido general, pero hay que hacer aumento de salarios. O sea, por no tener inflación, usted no puede dejar que se depriman tanto los salarios, eso es cierto. Lo que estamos diciendo es que hay un efecto ahí también que va a unirse a este aspecto para afectar de manera sensible a los sectores que no le ha ido tan bien en esta crisis, porque hay sectores que más o menos han podido sobrevivir o algunos que han logrado sobrepasar con beneficios, pero una gran parte, sobre todo de las pequeñas y microempresas, que han sido duramente golpeadas en torno a eso. Dice también este informe que hay una paradoja en América Latina de que, lógicamente, hay un crecimiento extraordinario de la economía que está siendo provocado, en el caso de América Latina, por un crecimiento extraordinario de las remesas. Y eso es verdad. O sea, las remesas han sido, digamos, una especie de soporte importante. Pero ahora, pienso yo, ojalá que no se dé así. Este incremento de las remesas tiene una explicación. La economía norteamericana, al darse la situación tan difícil de estancamiento que hizo el gobierno tanto el gobierno anterior como el gobierno de Biden, el gobierno de Trump y el gobierno de Biden, ¿qué hicieron? Le dieron capacidad de dinero a la población norteamericana, o sea, le dieron ayudas especiales bastante altas mientras duró la crisis, y todavía incluso se está planteando otro auxilio económico para los norteamericanos, y Estados Unidos, que tiene una gran cantidad, una población extraordinaria, más de casi 2 millones de dominicanos allá. Todo el que está allá piensa en su familia de aquí, y entonces ese flujo de remesas hacia República Dominicana ha garantizado una especie de respiro para nosotros. Cuando se frene, en la medida en que la economía norteamericana más o menos encuentre ciertos niveles de estabilidad y se frene, ya no haya más ayuda en ese aspecto, las remesas seguirán siendo importantes, pero irán a un comportamiento, digamos, tradicional, normal, y entonces ahí viene el otro correlato, que es el turismo, en el cual, si las cosas siguen como van, si eso ya se ha dicho que supuestamente está aquí la cepa delta, y si no hay una situación que vaya a echar hacia atrás el exitoso proceso de vacunación que tenemos, el turismo puede ser que entonces sea una especie de compensación de lo que pueda pasar con las remesas, y el turismo, que siempre ha sido un aporte y es una de las patas fundamentales de la fortaleza de la economía dominicana, pueda seguir surgiendo. Pero ese surgimiento del turismo, esa fortaleza del turismo, hay que pensarla sobre todo para el año próximo. Este año podría ser una leve recuperación, pero hubo una recuperación significativa. Estamos hablando del año 2022, y muchos de los teóricos de la economía dicen que sería exactamente como uno espera para el año 2023. Entonces el gobierno todavía tiene un tramo importante que tiene que manejar en este aspecto. Este informe del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo a mí me preocupa, primero porque la tendencia es que siga los niveles muy débiles de solución de empleo en algunos sectores, pero está el temor de que haya un incremento de desempleo en los sectores, sobre todo medianos y pequeños, que no haya una revitalización importante de la economía en ese aspecto, y que mucho de lo que buscamos no se pueda lograr. Ojalá. Eury, excusa. Bueno, Eury, sí, estabas concluyendo, sí, ya había concluido. Finalmente, sí, decir que en el informe del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo hay dos aspectos finales que a mí me preocupan, y que supongo que al hacer este informe es que el gobierno tendrá una orientación clara a torno a eso. Es decir, sigue la tendencia, dicen ellos que aunque ha habido una leve recuperación, todavía es grave la situación del desempleo. Eso hay que ponerle mucha atención. Y que los sectores que más han sido afectados, dicen, oigan esto, las mujeres. Para mí eso es muy preocupante, porque habla de mujeres en diversos sectores, sí, tanto en el sector informal, en el sector doméstico, como... Incluso sí, eso te iba a decir, que parece que por la situación... Se ha salido de eso, dice. Hay familias que han prescindido de ese servicio doméstico. Entonces yo creo, así como lo dice, y lo plantea como uno de los elementos importantes, creo que, porque lo importante en un gobierno es, si usted da un problema, tiene que meter una solución hacia eso de una vez. Entonces, que tanto el Ministerio de Trabajo como el propio gobierno y los diversos programas sociales tengan en cuenta esa situación, porque de verdad, señores, ciertamente, una de las graves consecuencias que ha traído
la pandemia, en términos sobre todo de sectores de clase media y alto, es que muchas de las personas que daban servicio en las casas han sido prescindidos de su servicio o ha sido reducido bastante, y por eso se ve un incremento, señores, un incremento significativo de casi un 15%. Estamos hablando de casi un 15%. Entonces, eso es grave. Ojalá el gobierno tenga en cuenta esto, y así como pido para las pymes un plan especial de ayuda, en este sector también haya algunas medidas que contribuyan a enfrentar esa situación. Cambio y fuera.